Doy gracias a Dios, hermanos, porque el día de hoy me permite compartir con ustedes un tema que es importantísimo en la vida de los cristianos, sobre todo en una iglesia, en una comunidad como esta, en donde nuestro pastor se preocupa por la capacitación, por el discipulado, por el estudio profundo y serio de la palabra. Y entonces cuando mi hermana me dijo que era yo invitado para compartir la palabra, pues pensé yo en el amor por la palabra de Dios, y ese es el título de la plática que hoy llevaremos a cabo. Todo mundo se pregunta cosas en relación a la palabra. Indudablemente el domingo pasado nos damos cuenta con la predicación de nuestro pastor que hay gente que se pregunta cosas como esta, que dice uno, pues qué ridículo, ¿no? Que si Adán tenía ombligo, que con quién se casó, que con quién se casaron los hijos de Adán, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios que nuestro pastor explicaba de una manera muy breve, pero muy precisa, el asunto de que ese tipo de preguntas pues no son fundamentales ni trascendentes en lo que a nosotros nos corresponde reflexionar en cuanto a la salvación que como cristianos gozamos, y pues no nos metemos a problemas de ese tipo ni cuestiones de ese tipo, de que si en el cielo hay caballos, de que si los animales tienen alma, que si no sé qué. Tenemos un curso de discipulado que se llama Camino de Emaús, en donde a últimas fechas, yo creo que ya son como 20 y tantas semanas, en donde hemos 30, ¿verdad? En donde estamos nosotros viendo preguntas que le hacen al pastor, y el pastor nos contesta de una manera clara, concisa y precisa. Pero, hermanos, ¿qué preguntas se ha hecho usted, o bien le han hecho a usted o otra persona respecto de la Biblia? Yo quisiera que 2 o 3 de ustedes me dijeran sus ideas. ¿Qué preguntas les han hecho en relación a la Biblia? Fíjense, ese tipo de preguntas. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué cosa habremos preguntado o nos habrán preguntado o habremos hecho en alguna ocasión respecto de la Biblia? Sí, mi hermana. Que pues dicen que quién escribió la Biblia, que le escribieron hombres, por tanto no es palabra de Dios, porque la escribieron hombres, no la escribió Dios. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas que le hayan hecho o que usted se haya hecho respecto de la Biblia? Bueno, en algunas ocasiones me han dicho que la Biblia tiene errores. Ajá. Pero pues la Biblia es infalible, ¿no? Es inspiración del Espíritu Santo y es confiable la palabra de Dios. Ok. Y es una pregunta común que tiene errores. Ok. Pues surgen preguntas de este tipo, ¿verdad? Los que como yo recibimos educación cristiana desde nuestra niñez, podemos dar cuenta de la información teórica, así como de datos históricos y numéricos que eran útiles a la hora de los concursos de conocimientos bíblicos. Nos encantaba conocer cosas de la palabra porque venían los concursos bíblicos. Y de niños o de intermedios o de adolescentes o de jóvenes entrábamos de lleno a ese tipo de competencias, ¿verdad? Conocimientos bíblicos, datos estadísticos, datos numéricos, cuestiones de teoría en cuanto a la palabra, y nos encantaba. Nosotros, decía yo al principio, pertenecemos a una comunidad de fe en donde el liderazgo de la iglesia, nuestro pastor al frente, se preocupa por la capacitación y el discipulado de todos sus miembros. Esto nos lleva a reflexionar en todo aquello que se nos enseña respecto a la palabra de Dios. En virtud de ellos, hermanos, resulta inevitable que surjan preguntas de todo tipo, algunas básicas y muy elementales, en cambio otras serias, muy serias y muy profundas. Vamos a considerar algunas de ellas, hermanos. Hablaba ahorita quién escribió la Biblia, entonces, ¿cuál fue su origen? ¿En qué idioma se escribió? ¿Cómo está dividida? ¿Por qué algunos libros que se incluyen en otras Biblias no aparecen en la nuestra? ¿Dicen lo mismo las Biblias católicas que las evangélicas? ¿De dónde surgen los libros apócrifos o deuterocanónicos? ¿Es bueno o malo leer estos libros? ¿Cómo ven ustedes? Fíjense que he planteado, y ustedes también han planteado, 2 o 3 de ustedes, una serie de preguntas. Yo aquí planteo 7.
Pero la verdad es que pueden surgir cientos de preguntas, miles de preguntas. Así que les debo de confesar, hermanos, que al darme cuenta de lo que podía suceder al iniciar de esta manera la plática, la charla, me preocupé que de pronto nos viéramos envueltos en una avalancha de preguntas sin control, que por falta de tiempo y por falta de conocimiento, por supuesto de parte mía, ¿sí?, no sería imposible abundar en ellas, hermanos, y darle la respuesta adecuada, la respuesta apropiada. Por ese motivo decidí sorprenderlos, hermanos. Ustedes cuando diga yo la palabra decidí sorprenderlos, le hacen así, no, hasta abren los ojos. ¿Sí? Decidí sorprenderlos con una serie de datos, unos interesantes, otros intrascendentes, pero sin dar oportunidad a que me formulen preguntas difíciles y complicadas, sino solamente las ideas que se plantearon al principio, que por cierto no he respondido. ¿Sí? No las respondí. Ya más adelante, hermanos, veremos el porqué de esta explicación. Sin embargo, la información que a continuación comparto tal vez pudiera ayudar a dar respuesta a algunas de sus preguntas. Vamos a ver algunas preguntas que son, pues, elementales, básicas, ¿sí? ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Sí? Respuestas a preguntas elementales. La palabra Biblia, estamos respondiendo cierto tipo de preguntas. La palabra Biblia significa conjunto de libros. La Biblia tiene 66 libros, muchos de ustedes, si no es que todos lo saben. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27. Los libros del Antiguo Testamento se dividen en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Los del Nuevo Testamento se dividen en los Evangelios, un libro histórico, las epístolas paulinas, las epístolas generales, universales y un libro profético. Seguimos con las preguntas elementales. La Biblia tiene 1189 capítulos en total. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. Ahora vamos a ver, dijimos preguntas más o menos elementales, básicas. Vamos a ver ahora, vamos a subir de grado de dificultad, respuestas a preguntas más profundas, hermanos. Las Biblias católicas romanas tienen más libros en el Antiguo Testamento que las Biblias evangélicas. Siguiente, estos libros adicionales son conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos. Adelante. La palabra apócrifo significa escondido, mientras que la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Canon significa literalmente regla o medida. Adelante. Los libros apócrifos o deuterocanónicos fueron escritos originalmente en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Adelante, los libros apócrifos o deuterocanónicos son primero y segundo de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, el Eclesiástico, Baruch, la Carta a Jeremías, Oración de Manasés, primera y segunda de los Macabeos y algunas adiciones a libros bíblicos como son Esther y Daniel. Si bien muchos católicos aceptaron previamente los apócrifos o deuterocanónicos, la Iglesia Católica Romana oficialmente los añadió a su Biblia en el Concilio de Trento en el siglo XVI como respuesta a la Reforma Protestante, ¿sí? Lo que se le llamó la Contrarreforma. Seguimos adelante. La Biblia, tal y como la conocemos en la actualidad, ha sido traducida a más de 2.300 idiomas, sin contar los dialectos. Vamos ahora a una parte ligerita, hermanos, en donde podemos ver asuntos que son en relación a datos curiosos. Fíjense que el libro del profeta Isaías tiene tantos capítulos como libros tiene la Biblia, ¿sí? Es decir, 66 capítulos. Salmos es el libro con más capítulos, tiene 150. Son datos curiosos, recuerden, el libro más corto del Nuevo Testamento es Tercera de Juan, con 1240 letras. El capítulo más largo de la Biblia, por supuesto, es el Salmo 119, el cual tiene 176 versículos. El versículo más largo es Esther 8:9, el versículo más corto es no matarás. Por si alguno de ustedes pensaba que era Jesús lloró, si cuentan ustedes las letras, tiene menos letras no matarás que Jesús lloró.
Leyendo un capítulo diario se lee toda la Biblia en 3 años, 3 meses y 4 días. ¡Ay! Hasta me cansé. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Qué tal? ¿Los sorprendí? Les dije que cuando dijera yo, ustedes iban a decir, ¿los sorprendí? Miren, hermanos, la verdad es que el tiempo invertido recopilando estos datos estadísticos, históricos y numéricos que les acabo de compartir, tiene que servir de algo fundamental, ¿sí? Seguramente hace surgir en ustedes un profundo amor por la palabra de Dios, ¿cierto o no? No es así. Aprender esos datos estadísticos nos llevan mágicamente a tener un amor por la palabra. No, son datos fríos, numéricos, estadísticos, históricos, que tienen muy poco que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Muy poco que ver. No es así, hermanos. La verdad es que no hablaba yo muy en serio cuando les dije que me preocupé por las preguntas que pudieran hacerme, aunque sí me hubieran tenido muy inquieto. O eso de invertir tiempo sacando los datos que acabamos de considerar. Y ahora, al decirles que por causa de este cúmulo de datos tiene que surgir mágicamente un profundo amor por la palabra de Dios. No. Conocemos datos. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? De niño a mí me enseñaban muchas cosas, etcétera, etcétera. Estadísticas, datos históricos, datos de números. Me sé los libros de la Biblia al derecho, al revés, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hermanos, les he de confesar con vergüenza que distaba mucho de ser un factor determinante para que yo tuviera un amor anhelante por la palabra. Al contrario de muchacho, de joven, lo que hacía era estudiar la palabra y buscar temas y conocer más de la Biblia. Pero ¿cuál era mi propósito? Contradecir a mis instructores y maestros, cuestionarlos, ponerlos en jaque, como decíamos antes. Y eso dista mucho de lo que vamos a hablar hoy en relación a la palabra de Dios. Podemos conocer muchos datos, podemos ser unos eruditos, unos sabios, conocer todos esos datos, cuántos capítulos, que el versículo más corto, que el versículo más largo, que dónde está el centro de la Biblia. Pero, hermanos, no cabe duda que es conveniente conocer los antecedentes generales de este libro, que como cristianos se constituye nuestra norma de fe y de conducta, pero que solo del conocimiento teórico, así como el manejo de este tipo de datos, insisto, estadísticos, históricos y numéricos, pudiera surgir una relación seria y profunda con Dios a través de su palabra, hay muchísima distancia. Así que, como dijo aquel bohemio de noble corazón y gran cabeza, lamento por esta vez no complacerlos, ¿sí? Y en cambio, hermanos, les propongo que vayamos a algunos principios fundamentales que nos enseñan a relacionarnos con Dios y amar su palabra. Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Lo que tú tengas que decirnos, que sea palabra tuya, clara, eficaz, penetrante hasta lo profundo de nuestros corazones. Utiliza, Señor, a este siervo inútil y permite que tu palabra fluya a nuestros corazones, Señor, y sobre todo que penetrando hasta lo más profundo, Señor, también podamos ponerla por obra. Nos ponemos en tus manos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Vayamos, hermanos, algo sucedió allí. Vayamos al libro de los Salmos en el capítulo 119 y vamos a leer los versos del 97 hasta el 104. Dice así la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
Esto nos lo dice el Salmo 119 en sus versos del 97 al 104. El 105, hermanos, es un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin embargo, esta lectura la estoy yo cortando en el 104 porque la parte importante del tema que nos ocupa, el verso 105, sería parte de otro tema, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Primer principio, la palabra de Dios es una declaración de amor que debe ser correspondida. La palabra de Dios es una declaración de amor que debe ser correspondida. Dijimos al principio que en la Biblia existen libros poéticos, ¿sí se acuerdan? En aquellas respuestas a preguntas básicas dijimos que existen libros poéticos y el libro de los Salmos es uno de ellos. Podemos decir sin lugar a dudas que el Salmo 119 es un poema de amor que exalta la ley de Dios. Si me lo quieren poner, por favor. El Salmo 119 es un poema de amor que exalta la ley de Dios. Y que el salmista, aún en momentos de dificultad, en momentos difíciles y de peligro, puede asirse firmemente de ella. Y encuentra guía, consuelo, fortaleza y sabiduría en ese romance permanente con Dios a través de su palabra. Una declaración de amor, el novio le dice a la novia, oye, quiero proponerte que seas mi novio, mi novia, porque ya las mujeres también se le declaran al varón, ¿verdad? Entonces, este romance que surge entre Dios y nosotros se parece un poco a eso, en esa analogía que podemos establecer nosotros, a esa relación que existe entre el hombre y la mujer cuando entabla una relación de amor. Sin embargo, debemos entender que todo lo que el salmista dice viene a ser respuesta afirmativa a la declaración de amor que Dios le manifiesta. No es David quien se le declara al Señor, es el Señor quien se declara a David. Miren ustedes al Rey del Universo diciéndole, mi amor por ti es tan grande que te entrego mi palabra para que la hagas tuya. Y entonces la respuesta a esa declaración, sí Señor, la acepto. Y cada una de sus enseñanzas serán principios fundamentales para mi vida, así que en todo momento las tomaré en cuenta y las pondré por obra. No seamos como aquellas novias difíciles, ¿verdad? Cuando el novio se le declara y la novia dice, pues, déjame pensarlo. Te aviso en una semana. O cuando nos volvamos a ver. No, aquí la respuesta a la declaración de amor de nuestro Dios debería ser inmediata. Debería ser inmediata. Debe quedarnos claro, hermanos, es Dios quien nos ama en primera instancia y de manera incondicional. Así es que el conocimiento de su palabra es la que nos lleva a aceptarlo como el todo de nuestra vida y amarlo con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1, en primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se nos declara a través de su palabra y nosotros le respondemos. En este amor declarado por Dios una y otra vez en su palabra, tenemos certeza y esperanza de vida eterna. El verso más conocido por el pueblo cristiano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es un amor incondicional expresado desde el inicio de los tiempos. Dice la versión, la traducción al lenguaje actual en Juan 1:1, antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La declaración está hecha, hermanos. Dios se nos declara. Dios nos dice que si queremos, permítanme decirlo de esta manera, que si queremos con Él. Es lo que Dios nos dice, ¿quieres conmigo? ¿Sí? Dios se ha propuesto establecer una relación con cada uno de nosotros y a cada momento de nuestra vida nos repite esta proposición de diferentes maneras, diversas maneras. Yo no sé a usted cómo lo llamó Dios, a mí me llamó de una manera fuerte. ¿Se acuerdan que les dije que de chamaco era yo muy voluntarioso y me encantaba poner en aprietos a mis maestros, a mis instructores?
El Señor nos llama de diferentes maneras, hermanos. A lo largo de su palabra nos encontramos con su declaración de amor. Seguramente al leerla escucharemos claramente su voz que nos dice: acércate a mí y gozarás de felicidad completa. Correspondamos al amor de Dios y démosle el sí. ¿Se acuerdan que les platicaba yo? El novio a la novia: ¿quiere ser mi novia? Démosle el sí. Démosle el sí al Señor. No nos distraigamos, no digamos, pues déjame pensarlo, pues no sé qué diga mi familia, o más burdamente, ¿verdad? ¿Cuánto ganas? ¿En dónde vives? ¿Tienes carro? ¿Sí? Imagínense ustedes un interés desmedido, un interés que la naturaleza humana nos lleva a pensar que le convenimos a Dios. Imagínense ustedes nada más. No, correspondamos al amor de nuestro Dios y démosle el sí. De inmediato, yo ahí hasta le agregaría, ¿verdad? De inmediato. Primer principio entonces, hermanos, la palabra de Dios es una declaración de amor que debe ser correspondida. Vamos a ver un segundo principio. La palabra de Dios es una declaración de amor que nos otorga libertad. La palabra de Dios es una declaración de amor que nos otorga libertad. Sigue diciendo este pasaje que leímos al principio en la versión 60, ahora lo estamos leyendo en la traducción al lenguaje actual. Me he apartado de todo mal camino porque quiero obedecer tu palabra. No me he apartado de tu enseñanza porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Esta proposición que Dios nos hace a través de su palabra es rechazada, hermanos, muchas veces por aquellos que se resisten a reconocer que sus vidas están trastornadas por expectativas que solo les llevan a experimentar desesperanza y esclavitud. Viven creyendo ser libres, pero la realidad es que viven siendo esclavos. De lo que ustedes quieran, hermanos, del trabajo, de los vicios, de actividades que no edifican, pero siempre la gente está pensando: no, yo vivo bien, vivo libre, cuando en realidad viven esclavizados. Conocer la verdad, hermanos, nos aclara la visión y nos ayuda a enfocar nuestra vida hacia mejores horizontes. Esos horizontes nos alejan del peligro, nos alejan de la falsedad que impera en el mundo. Debemos reconocerlo, estamos inmersos en un mundo plagado de contravalores, en un mundo plagado de egoísmo, en un mundo plagado de individualidad, de soberbia. Entonces nosotros, hermanos, al buscar esos mejores horizontes que Dios nos concede en su amor y en su gracia, entonces nos alejamos de ese peligro y de esa falsedad que nos hace correr riesgos enormes. Atender a esta declaración de amor nos hace sensibles a la verdad que Dios quiere manifestarnos, y es entonces que podemos ser mejores cada día. Dice la palabra: Dios nos hace mejores a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De acuerdo a lo que escribe Juan, si la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libres, entonces la palabra de Dios nos da libertad. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Hermanos, entonces obedecer la palabra de Dios no nos esclaviza de manera alguna. Muchos piensan que perdemos libertad cuando nos sometemos en adoración a Dios y a su palabra. Y dicen: no, ya te hiciste esclavo de eso, eres un borrego, eres uno del montón. Y debemos entender, hermanos, que obedecer la palabra de Dios nos da una libertad completa, una libertad integral. De ninguna manera nos esclaviza, nos libera de todo aquello que nos mantiene presos, que nos mantiene infelices. Es por eso que el salmista, en medio de una vida llena de inseguridad y dolor a causa de sus enemigos, es capaz de mantener el rumbo que lo ha de conducir a puerto seguro, porque la dirección que Dios le trazó es garantía de salvación para su vida. No hay otra, no hay otra. No somos esclavos, hermanos. Fíjense qué paradoja tan hermosa, ¿verdad?
nos hacemos esclavos del Señor y es entonces que obtenemos la verdadera libertad. ¿Por qué si tenemos la solución a la mano? ¿Por qué si la tenemos cerca de nosotros? ¿Por qué si podemos escudriñarla? Es que nos encontramos perdidos de repente. ¿Por qué hemos de permanecer con el rumbo perdido? Dando bandazos, yendo de un lado a otro, tropezándonos en la vida a cada momento. ¿Estamos esclavizados por algo? ¿Somos presa fácil de la tentación? Pues acudamos a la palabra de Dios, relacionémonos intensamente con ella y seguramente encontraremos la ayuda oportuna, es decir, nos encontraremos con Dios mismo. Dice Hebreos 4:16, que es uno de mis textos favoritos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sabiduría que proviene de Dios y la opción de mantenernos cercanos a sus enseñanzas nos abre la extraordinaria posibilidad de elegir ser libres. Así que, hermanos, mantengámonos en esta libertad que Dios nos ofrece por medio de su declaración de amor. Hemos visto dos principios, hermanos. La palabra de Dios es una declaración de amor que debe ser correspondida. Correspondamos al amor de Dios y démosle el sí. Segundo principio, la palabra de Dios es una declaración de amor que nos otorga libertad. Mantengámonos entonces en esa libertad que Dios nos ofrece por medio de su declaración de amor. Tercer principio, hermanos, así como ahorita tomé el agua, me endulzó la vida. La palabra de Dios es una declaración que nos endulza la vida. Miren qué rica miel ahí, hermanos, delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una declaración de amor que nos endulza la vida. Sigue diciendo el pasaje del Salmo 119 en su versión de la traducción al lenguaje actual: tu palabra es para mí más dulce que la miel. Lo que encierra esta frase por sí sola se puede interpretar de una manera práctica. Hermanos, haciendo una analogía de lo que representa la luna de miel para una pareja que acaba de contraer matrimonio y el significado trascendente de una relación intensa y profunda con nuestro Dios y con su palabra, ¿sí? Podemos pensar en los esposos en una entrega total en la que se involucra el espíritu, el alma y el cuerpo. El salmista reconoce que Dios es el que propicia esa unión de tal manera que no existe nada superior a ello. Esa unión del cristiano con su Señor a través de su palabra, a través de una comunión intensa, a través de una comunión sistemática, permanente con Él, nos endulza la vida, nos lleva a una vida de felicidad, hermanos. Recordemos lo que la Biblia establece en relación a lo que puede interpretarse como una luna de miel, y esto lo vemos en un pasaje del Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, si me lo quieren poner por favor, Deuteronomio 24:5. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estar en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Siendo el guerrero, no. Debe permanecer en su casa, ¿cuánto tiempo, hermanos? 1 año, alegrando a la mujer que el Señor le dio, alegrando a la mujer que tomó. Imagínense ustedes, con esta instrucción de parte de Dios en relación a este asunto, podemos interpretar, siguiendo con esta analogía, que el disfrute de su palabra nos debe alegrar de una forma extraordinaria, de tal modo que nuestra vida transcurra en felicidad permanente y no solo por un tiempo. Fíjense ustedes que veía yo en internet un pensamiento que me gustó mucho y dirán ustedes que es demasiado burdo, pero lo retrata perfectamente. Hay una canción de el príncipe de la canción que se llama El amor acaba, y dice ahí en el internet, en el YouTube, dice: cuando la gente dice que el amor acaba, cuando el hombre o la mujer dicen que se le acabó el amor, no reflexionan, ¿sí? O sea, se acabó el amor con esta mujer, pues voy con otra, según ellos, ¿verdad? Pero dice este pensamiento, dice, no se han puesto a considerar que cuando tu carro se queda sin gasolina, no cambias de carro, vas a la gasolinera y lo llenas.
Imagínense ustedes qué idea tan precisa, a mí me encantó. O sea, la mujer que Dios me dio, decir, se me acabó el amor y voy a cambiarla. No, voy al Señor que me reabastezca de combustible para que ese amor en Dios sea inagotable y permanente. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. La situación de esta manera, manejándola de esta manera, podemos entenderlo. El disfrute de su palabra nos debe alegrar de una forma extraordinaria. Abastecernos, alimentarnos de su palabra nos debe de llevar a la felicidad, hermano. Nuestra vida debe transcurrir en felicidad permanente y no solo por un tiempo, no es temporal, es permanente. ¿Qué representa para nosotros la palabra de Dios? Es verdad que en ocasiones recibimos de ella, pues, exhortación. Sin embargo, en esa exhortación está el consejo de quien nos ha declarado su amor. Los que son casados, ¿acaso no se han enojado de repente con su esposo, con su esposa? Y el esposo o la esposa nos exhorta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ha dejado de amarnos? No. El amor también se trata de eso. No es correcto interpretar esta palabra como un conjunto de reglas que se tienen que cumplir por obligación. Una interpretación correcta nos debe conducir a mantener nuestros oídos atentos a la voz de Dios y gozarnos en su voluntad para nuestra vida. Estemos atentos a la voz de Dios. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos, dice el Salmo 119, poquito antes del pasaje que estamos revisando, en el verso 64. Estemos atentos a la voz de Dios. Pero también, si me ponen la siguiente, gocémonos en la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hermanos, cuando nos enfrentemos a la palabra, cuando estemos inmersos en la palabra, que sea con un gozo profundo de lo que el Señor quiere hablarnos, hablando en estos términos de declaración de amor. Porque si se dan cuenta, todos los puntos hablan de la declaración de amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, nos debe quedar claro lo que Dios quiere con nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Un romance permanente en el que podamos disfrutar de su compañía de la manera más íntima posible, involucrando nuestra vida de manera integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo. El amor a la palabra de Dios es sin duda un acto de adoración mediante el cual sometemos nuestra voluntad a su soberanía. Recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Seamos verdaderos adoradores, conscientes y seguros que en esta aceptación seremos correspondidos, porque como ya dijimos, Él nos amó primero. Entonces, hermanos, amemos profundamente la palabra de Dios y disfrutemos de una luna de miel eterna. Imagínense ustedes nada más, hermanos, una luna de miel eterna, vivir a plenitud con nuestro Dios para toda la eternidad. Su palabra es lo que nos enseña, su palabra es lo que nos dice, su palabra es lo que nos recomienda. A eso nos exhorta quien nos ama más que nadie en el mundo. Dios mismo nos exhorta a escudriñar su palabra. Y en ese conocimiento de la palabra indudablemente que encontramos y disfrutaremos una luna de miel eterna, permanente. Hemos dicho tres cosas, hermanos. La palabra de Dios es una declaración de amor que debe ser correspondida. La palabra de Dios es una declaración de amor que nos otorga libertad. Y la palabra de Dios es una declaración de amor que nos endulza la vida. Así que hay un desafío. El desafío es a amar la palabra de Dios. Dice el Salmo 1 en su versículo 1 y 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No cabe duda, hermanos, de que cuando algo nos gusta, nuestra atención se posiciona de tal manera en ello que somos capaces de atender hasta el más mínimo de los detalles. Trátese de lo que se trate.
El hombre tal vez viendo la final del fútbol, ¿verdad? Que no hace caso a nada ni a nadie. Bueno, yo ni la vi porque estaban mis nietos en casa y no me dejaban verla. Pero no es posible, hermanos, distraer a la gente de algo que le gusta o le interesa. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta? ¿Las telenovelas? Bueno, ahora ya las series, ¿verdad? Por Netflix y demás. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de una telenovela. Si el melodrama en cuestión nos atrae, sabemos quién es el bueno, sabemos quién es el malo o la mala. Sabemos por qué quieren desheredar a la protagonista. Y no solo conocemos los nombres de cada uno de los personajes, sino que sabemos el nombre de los actores o las actrices que los interpretan. Y hasta nos sabemos de memoria la canción con la que empieza la telenovela en cuestión. ¿No es cierto? Podemos ser capaces de narrar con lujo de detalle el capítulo completo a nuestra comadre, a nuestro compadre, que no pudo verlo porque se fue la luz en su colonia. ¿No es cierto? No hablo de oídas, hermanos. Les quiero comentar algo que comenté hace muy poquito en la clase de Camino de Emaús con nuestros alumnos el domingo. Platicábamos en 1900, pues no sé qué año sería. Había una novela muy famosa que se llamaba La Colorina, con Lucía Méndez. Y mi mamá, pues la veía todos los días, y pues yo junto con ella, ¿verdad? Porque pues la veía, pues yo la veía. Pero ¿qué creen, hermanos? Que el día del capítulo final se fue la luz en la colonia. No, hombre, querían hacer un meeting todas las amas de casa de ahí en la colonia para que les repitieran el capítulo. Qué esperanzas que en ese entonces pues hubiera repeticiones o grabadoras o un momento diferente para ver la televisión. Ahora lo difieren 1, 2 horas o lo podemos ver después en un podcast o lo que sea, ¿verdad? Pero en ese entonces yo creo que hasta meeting quería hacer mi mamá junto con las vecinas para que les retransmitieran o les reprogramaran el final de la telenovela La Colorina. Cuando algo nos gusta, hermanos, nos fijamos hasta en el más mínimo de los detalles, ¿sí? Los que nos gusta el fútbol, pues la final, quién anotó, a quién expulsaron, qué reclamó el Piojo Herrera. No, el Piojo Herrera no llegó, ¿verdad? Qué reclamó el francés, ¿cómo se llama? André Pierre Gignac, qué reclamó, qué dijo. Todo no lo sabemos a detalle. Ya dijimos que cuando algo nos gusta, nos documentamos y nos interesamos a tal grado en las cosas que sabemos hasta el más mínimo detalle. La pregunta entonces sería, hermanos, ¿cómo es que podemos almacenar en nuestra cabeza tal cantidad de información? Y una posible respuesta pudiera ser porque es algo que me gusta y es algo que me interesa. Ante esa respuesta, entonces, en contraparte, podríamos interpretar que aquello que ni nos gusta ni nos interesa nos es indiferente, nos desenchufamos, no nos interesa y pasa desapercibido. ¿Qué sucede con la palabra de Dios? ¿Qué puede suceder con la palabra de Dios si no estamos interesados en ella? Lo grave del asunto, hermanos, es que ese desinterés nos aleja de tal manera, así como esta ilustración nos aleja, nos desconecta de tal manera que los asuntos espirituales nos resultan ajenos. Y por lo tanto desconocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué no dar entonces un primer paso y buscarle el gusto a la lectura de la palabra? Y una vez iniciada la relación, ¿se acuerdan ustedes? El novio, la novia, quiere ser mi novia. Inician la relación y al irnos conociendo, al ir conociendo la Escritura de tal manera, vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar enamorándonos perdidamente de ella, de la novia y de la palabra, por supuesto, ¿verdad? Y diremos entonces como el salmista, en la ley de Jehová está mi delicia. Yo no sé cómo fue su experiencia en su relación de noviazgo, si tuvo relación de noviazgo, pero fíjense que mi esposa en aquel tiempo, mi novia, y yo nos veíamos todos los días. Íbamos al coro, nos regresábamos, estábamos en su casa, platicábamos, nos mecíamos en la mecedora de mi suegra, bueno, de su mamá, la rompíamos.
Sí, la rompimos una vez del amor, sí. La rompimos, yo ni me acuerdo si la reparamos o no. Y como a eso de las 11:30 de la noche nos despedíamos y me iba yo para mi casa. Pero llegaba yo a la casa, me reportaba, ya llegué y me volvía a salir. No teníamos teléfono en casa, pero afuera había una cabina, de esas cabinas. Somos Fuego Nuevo, hermanos, no me dirán que no se acuerdan de esas cabinas que tenían una puertecita y le echaba usted un 20 y hablaba todo lo que usted quisiera, todo lo que usted quisiera. Me metía yo a la cabina y entonces me ponía a platicar con ella por espacio de otra hora. ¿Sí? Decía yo que solamente reportaba mi llegada y me salía nuevamente al teléfono de la esquina para llamarle y seguir platicando. Hermanos, el inicio de un romance es lindo porque surge la necesidad de estar cerca uno del otro. Y si estamos lejos, nos sentimos intranquilos y hasta preocupados. Es decir, ya no nos sentimos completos y nos necesitamos. ¿Qué debe surgir en nosotros entonces, hermanos? Esa necesidad de estar cerca del Señor a través de su palabra. El Señor se nos declara continuamente y nosotros debemos responder permanentemente: sí, Señor, estoy contigo. Sí, Señor, estoy contigo. ¿Nos sentimos completos con Él? Lo necesitamos, indudablemente que lo necesitamos. Entonces, hermanos, ¿recuerdan lo que vimos al principio? Datos estadísticos, históricos, numéricos, ¿son útiles? Bueno, pueden ser útiles para conocimiento general, pero ¿eso quiere decir que surge en nosotros de una manera mágica el amor por la palabra de Dios? No, no. Los puntos que vimos, los principios que vimos en cuanto a la palabra de Dios, una declaración de amor que debe ser correspondida, una declaración de amor que nos otorga libertad, una declaración de amor, ahorita les digo, que nos endulza la vida, debe ser algo permanente en nosotros, porque solamente de esa manera podremos enamorarnos completamente, perdidamente de nuestro Dios. No hay otra, no hay otra. Iniciar una relación seria y profunda con Dios a través de su palabra debería ser mucho más trascendente que cualquier otro tipo de relación con alguien en nuestra vida. Hermanos, amar la palabra de Dios nos debe conducir de manera inevitable a escudriñarla en todo tiempo y a familiarizarnos con ella. Y al familiarizarnos con ella, seremos capaces de experimentarla en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Le decimos al Señor que sí. Él se nos declara, le decimos que sí, sí, Señor, quiero estar enamorado de ti. Quiero contigo, Señor. Si tú quieres conmigo, yo quiero contigo, porque me das libertad, porque me endulzas la vida, porque ya te respondí que sí. Entonces, hermanos, amemos la palabra de Dios, porque una relación como esta con nuestro Padre a través de su palabra es inigualable. ¿Les parece si oramos? Te damos las gracias, Padre, porque nos permites reflexionar en esto, Señor, que es importantísimo para nosotros. Amar tu palabra, Señor. Vivir tu palabra, experimentarla. Sí, es cierto, Señor, es bueno conocer datos teóricos, pero también es bueno que en esta comunidad de fe nuestro pastor, nuestros líderes se ocupen, Señor, de que nosotros nos capacitemos en un estudio profundo y serio de tu palabra. Es esa la manera, Señor, a través de la cual podemos entrar en una relación íntima contigo. Es eso, Señor, lo que nos lleva a conocerte un poco más cada día. Es eso lo que nos lleva a crecer como discípulos tuyos. Es eso lo que nos lleva a crecer espiritualmente. Te pedimos, Señor, que todo lo que se ha dicho en esta tarde aquí lo atesoremos en nuestro corazón y por sobre todas las cosas, Señor, lo llevemos por obra. Bendícenos, Señor, sé con nosotros, sé con cada uno de mis hermanos aquí presentes y que la enseñanza que tú nos has dado a través de esta plática pueda fructificar en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por este momento y por este tema que nos has permitido compartir. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.